Jorge González, director técnico del Recoleta Fútbol Club. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Profe, este momento de tu equipo, en la recta final del campeonato, ¿por dónde pensás que pasa? Ya van cuatro partidos que no pueden sumar a tres, si bien viene de sumar empates también, esta es la segunda derrota. A tu criterio, ¿por qué este momento de tu equipo? Muy buenas noches para todos. Son cuestiones a analizar realmente, pero nos tocaron rivales bastante difíciles y complicados. Tener en cuenta que tres partidos casi de seguido jugamos contra el Cerro, Libertad, Guaraní, y son equipos con mucha jerarquía y sobre todo con grandes estrategas que nos están tomando la mano, por decirlo así, aunque hoy para mí el partido de mi equipo fue bastante bueno. Si vemos los goles que nos hacen, en los momentos que nos hacen, son goles de 8 lugares. Lastimosamente nosotros hoy generamos muchas ocasiones de gol. Tuvimos en total 12 corners, bastante remate al arco. Estuvo la pólvora mojada, como se diría. En todo momento nosotros estábamos viendo que el partido en un momento dado estaba equilibrado y que podríamos llegar a hacer un gol para luego dar la vuelta al marcador. No fue así, no pudimos concretar las situaciones de gol y ellos concretaron en el momento exacto para golpearnos. El ambiente, por suerte, dentro del vestuario está tranquilo porque sabemos que dimos todo para poder jugar al juego que nosotros siempre lo realizamos. Jorge, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Hoy, ¿por qué prescindiste de entrada de Brian Ferreira? Si ahí pasó porque él estaba con alguna molestia en el último partido o más bien una cuestión estratégica que él haya entrado de recambio. No, realmente fue una situación táctica, no fue porque él tenga ninguna molestia o nada. Necesitábamos ver también, probar los dos nueve que nosotros tenemos, que para nuestro entender los dos pueden jugar de titular, y a veces hay situaciones en las cuales nosotros los técnicos tenemos que analizar y ver la posibilidad de que dos grandes goleadores puedan participar al mismo tiempo de un encuentro. Lo demostramos, en un momento dado cambiamos el sistema de vuelta a lo que a nosotros nos gusta, un 4-3-3, en donde Lucas González no reconoce el puesto por fuera. Hicimos esa variante a ver si podría resultarnos. Indistintamente con esa variante creo que generamos muchas ocasiones de gol también que no la pudimos concretar. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Va a seguir con esta temática de seguir testeando, de buscar el equipo? Porque no encontramos así un equipo que salga de memoria, como se suele decir. Hoy, por ejemplo, no lo vimos a Wilfrido Báez, ni en la banca de suplentes. ¿Va a seguir esta temática así a lo largo del campeonato, más allá de que en estos dos últimos se perdieron puntos valiosísimos? Lo de Will, porque lo nombraste, es una situación táctica nomás. Nosotros tenemos otros jugadores que también están a la altura de él y queremos recuperarlos bien para el último tramo del campeonato. Para mí, como siempre lo dije, para uno de los mejores jugadores que tiene Recoleta es Wilfrido. Creo que viene un poco con cansancio y capaz necesita un descanso mayor porque en mi percepción personal Will tiene que ser titular. Pero si nos está recuperando, tenemos que ver la manera de recuperarlo y de tenerlo bien tranquilo para que él pueda desarrollar su juego en forma. En los cambios que a veces nosotros realizamos, hoy tuvimos también defensivamente, lastimosamente, la ausencia de Iván, de Miguel, por las lesiones que tuvieron contra Cerro Porteño, y en vista que Mendoza tuvo aquella fractura inesperada, y nuestro siguiente lateral izquierdo que ya jugó el partido pasado, que fue Rolandi, también está lesionado. Hoy prácticamente pusimos un lateral izquierdo más improvisado del lado de perfil. Y tenemos un muy buen plantel que creo que vamos a dar bastante batalla en estos últimos 5 partidos y sobre todo llegar a los puntos que nosotros necesitamos, que es culminar con 30 puntos del torneo de apertura. Buenas noches, profe. Para Radio Vuelo de Marzo, Deporte Total.
¿Les preocupa no poder sumar a 3? Tienen en cuenta que ustedes aparte tienen otro campeonato que es el de marco medio. Me preocupa no hacer los goles porque somos un equipo que generamos muchas jugadas de gol. Hay que corregir de repente en la semana eso. No en ningún momento voy a pensar de que estamos en busca de no descender. De la manera que nosotros nos desarrollamos en el campo de juego, tenemos más que ganar que perder y nunca, mientras yo siga, Recoleta va a seguir jugando de igual a igual a todos. Y estoy seguro que en los próximos partidos van a darse los resultados. Tuvimos la pólvora mojada, pero se puede corregir con los trabajos durante la semana y alcanzar esos objetivos. Con esto finalizamos. Gracias. Muchas gracias.